Comunidad Portuaria México presenta Informar. Los hechos, los porqués, las voces de quienes son noticia en el mundo marítimo y portuario. Solo aquí en Informar. Conduce Israel Pérez Martínez. Bienvenidos a la emisión 222 de Informar. En esta emisión les presentamos una conversación con Luis Osejo Rodríguez, director de Transporte Marítimo de TMM, que nos hablará acerca de su servicio de remolcadores y sobre el cabotaje en México. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que, como usted sabe, le acercan día a día a lo más relevante del acontecer marítimo y portuario. Tome nota y encuéntrenos en Facebook y Twitter como Informar. Recuerde que también está a su disposición nuestro Twitter portuario @cportuariamx. Si usted cuenta con un iPhone, puede tener acceso directo a toda la información que se genera en el mundo marítimo y portuario. Solo entre a la App Store, busque Comunidad Portuaria y tendrá acceso a nuestros contenidos que se actualizan diariamente. Demos paso a la conversación que tuvimos con Luis Osejo Rodríguez, director de Transporte Marítimo de TMM, quien nos comentará acerca del servicio de remolcadores que ofrece TMM en el puerto de Manzanillo y conoceremos su opinión acerca del cabotaje en nuestro país. Mira, hay dos tipos de cabotaje, bueno, hay más, pero que la empresa está participando son dos básicamente. Uno es lo que es el cabotaje que se da en costa afuera, en el área de Campeche y de lo que es todo lo que es parte de Tabasco, Veracruz y el norte de Tampico. Esa es una parte que sí participamos muy activamente nosotros. Trabajamos directa o indirectamente con Pemex. Ahí tenemos operando 27 embarcaciones que están al servicio directo o indirectamente con Pemex. Y la segunda parte que estamos trabajando en cabotaje es en lo que es el servicio de contenedores. Es un servicio que comenzamos el año pasado en marzo con un barco portacontenedores de 1100 TEUs, de 1100 contenedores, y estamos dando el servicio entre Manzanillo, Mazatlán y Guaymas. Y próximamente estaremos dando el servicio también a La Paz. Yo creo que ya en unos 15 días comenzamos a dar el servicio a La Paz. ¿Se incrementa la carga también? Esa es la teoría que estamos, esa es la esperanza que tenemos, ¿no? O sea, pensamos que La Paz puede ser un puerto muy atractivo, sobre todo por cargas tanto de entrada a lo que es la península, como de cargas que van hacia el exterior, sobre todo la parte de mariscos, pescado, todo eso. Es muy importante el volumen que se maneja desde la zona de Baja California Sur. Entonces pensamos que puede ser un mercado atractivo para poderlo enlazar con todo lo que es las cargas que se llevan a Lejano Oriente. Entonces vemos que pues para TMM hay condiciones, ¿no? Para este tipo de servicio. Sí. En la parte de costa afuera pues es un servicio hay mucha competencia, porque pues es muy atractivo no solamente para los mexicanos sino también para los extranjeros. Entonces ahí lo que sí nosotros, en todos los lados estamos siempre muy encima de lo que es la parte de la ley de navegación, porque la ley de navegación pues da exclusividad a los mexicanos para dar el servicio, ¿no? En caso de que no haya barcos mexicanos, se da la posibilidad de que se dé el servicio con barcos extranjeros a través de permisos de navegación. Entonces es una situación que estamos buscando constantemente de que se dé, que sean las empresas mexicanas las que estén desarrollando esos tráficos, ¿no? ¿Qué ventajas destacaría del cabotaje en comparación con el transporte terrestre? En la parte de contenedores, esa ha sido nuestra gran competencia en realidad, ¿no? Nosotros en nuestro lado no lo vemos como una competencia, lo vemos como alguien que tiene que trabajar en conjunto con nosotros. Lo que sí, los clientes están acostumbrados, pues ahora sí que al transporte terrestre,
Entonces es donde tenemos que convencerlos de las bondades que se dan en el transporte marítimo, o la combinación del transporte terrestre con el transporte marítimo. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo nosotros? Pues lo primero que ofrecemos es volumen, que es una parte que el transporte terrestre no lo puede hacer, de no ser que sea el ferrocarril, que podría tener algo de competencia con otros en este respecto. Y lo que sí estamos es pues dando un servicio dedicado, con una periodicidad ya establecida, y lo que estamos pues manejando son reducción de costos para lo que es para nuestros clientes. Al tener un mayor volumen, pues podemos hacer más atractivo el flete para lo que es los clientes que estamos operando. Entonces esas son las ventajas que vemos. Otra de las ventajas que tenemos con respecto a lo que es el transporte terrestre, pues es un servicio mucho más seguro. Por desgracia, la inseguridad que está viviendo en el país pues hace que mucho del transporte terrestre sufra pues, perjuicios o daños al tener robos. Y en caso de que lo que es el transporte marítimo, pues damos la seguridad de que esa reducción de robos o de daños se reduce en forma muy importante. Y es más económico, ¿no? Estamos ofreciendo muy buenos precios, y eso es la parte que ha sido atractiva para convencer a los diferentes clientes que están subiéndose con nosotros en el cabotaje. Okay. Mencionaba que están en Manzanillo, Mazatlán y Guaymas, y próximamente La Paz. Uh-huh. ¿Cuál ha sido, si me puede más o menos esquematizar, cuáles son las cantidades de carga que se manejan en cada uno de estos puertos? No lo tengo aquí, la información que tengo aquí presente, ¿no? Pero un promedio que estamos manejando cada 10 días es alrededor de 450, 500 contenedores, tanto de ida y de regreso. Entonces varía en los puertos cómo está la distribución de la carga, pero en lo que es la ruta de los 3 puertos estamos manejando ese promedio de contenedores más o menos. Y la tendencia, nuestra meta es llegar a mover entre 800 y 900 contenedores por cada 10 días. Ahora, hablemos de Manzanillo. La infraestructura que se tiene en Manzanillo es suficiente para que se realice toda esta operación y sobre todo del servicio de cabotaje. Sí, mira, en cuestión de infraestructura, Manzanillo cumple el 100%. Ahí hemos trabajado muy de cerca con la aduana, porque al ser un servicio nuevo, pues todo el mundo empieza a investigar que las leyes a lo mejor no están hechas para dar este servicio, ¿no? Entonces he trabajado muy de cerca con la gente de aduanas, y nos ha ayudado mucho que el administrador anterior que hubo en aduanas, que era el licenciado Alejandro Chacón, venía del sector de nosotros, entonces nos sirvió mucho para que entendiera cuál era la problemática y poder resolver el problema que teníamos en cabotaje a través por las aduanas. Actualmente ya ese problema está resuelto, vamos a decirlo, y entonces nos ha facilitado mucho el manejo de contenedores sin tener problemas aduanales. En cuestión de infraestructura, como lo preguntaba, Manzanillo cumple el 100%, teniendo pues, básicamente tiene 3 tipos de terminales. Bueno, son 2 tipos de terminales. Una es a través de donde maneja puros barcos contenedores con grúas de pórtico, y el otro es un área donde se maneja con grúas de portátiles, que es lo que maneja. Nosotros estamos yendo a los 2 terminales, estamos yendo tanto a SCA como a Tecón. Entonces por ese lado estamos cubriendo al 100% el puerto de Manzanillo. ¿Cuál es la que tiene más actividad para ustedes? Con Tecón. Y en el caso de Mazatlán, ahí la operación es un poco más lenta porque no se tienen grúas de pórtico. Entonces básicamente se utilizan las grúas de la embarcación, lo que hace que sea la operación un poco más lenta. Pero en cuestión de la parte terrestre se cumple al 100% con los requisitos que se están necesitando para el tráfico. Entonces tampoco tenemos ningún problema, de no ser por la diferencia de operaciones que se está teniendo con respecto a Manzanillo. Guaymas es un poco más lento comparado que el mismo Mazatlán. Es un puerto que está volviendo a retomar a los contenedores. Te puedo hablar, hace 27, 28 años era un puerto que sí manejaba un volumen muy importante de contenedores, pero hubo conforme fue pasando el tiempo se disminuyó el volumen de contenedores de forma muy importante. Entonces ahora ya está volviendo a retomar Guaymas esa parte del negocio que había dejado, y yo creo que es un poco la curva de aprendizaje que está teniendo el puerto para poder absorber la carga de contenedores. ¿Y este nuevo servicio que me dijo es en Ensenada? La Paz.
La Paz, en cuestión de infraestructura, sí está muy alejado de lo que es comparado a Manzanillo o Mazatlán o Guaymas, pero hemos tenido muy buen apoyo por parte del API. Nos han dado todas las facilidades que se requieren para poder iniciar el servicio, y están ellos muy deseosos de que el servicio tenga éxito. Entonces, todo lo que se ha requerido lo han hecho. Entonces, de esa forma pues, nos han facilitado mucho el trabajo. Entonces, ya es, en realidad, lo único que nos falta es cerrar cargas para poder iniciar el servicio a La Paz. ¿Ahí hay algún tipo de inversión por parte de ustedes para iniciar este servicio? ¿Alguna embarcación nueva? No, al momento no necesitamos ninguna inversión adicional. O sea, con lo que tenemos del barco que tenemos actualmente, que es un barco mismo de 1100 teus. Entonces, con eso es más que suficiente ahorita para poder dar el servicio. Dependiendo de qué crecimiento haya, entonces lo que tendríamos que hacer es o meter un segundo barco o meter un barco de mayor capacidad. ¿A partir de cuándo inicia este servicio? Yo creo que a La Paz estaremos comenzando en unos 15 o 20 días, yo creo. Okay. ¿Y la carga es, qué tipo de carga? Bueno, ahorita lo que estamos hablando con muchas empresas, con muchos clientes. Okay. No tenemos una carga definida, que eso es lo que nos ha faltado un poco. Tenemos más certeza de la carga que va a salir de La Paz, que es principalmente marisco, pescado, garbanzo, naranja. Todo es más factible que... ¿Hacia dónde lo llevaríamos? Todos lo llevaríamos hacia Manzanillo, principalmente, que es donde sería lo que sería la exportación de ese tipo de cargas. Una parte también se descargaría en Mazatlán para irse a lo que es el área de lo que es el centro de México, el sur y centro de México. Y otra parte que también se estaría descargando en Manzanillo, que se quedaría en Manzanillo para irse a lo que es el área de Guadalajara y de Jalisco, que es otra área también de una buena expansión de carga que se requiere. Ahora, el otro servicio de cabotaje que le brindan a Pemex, sí. Con la reducción del presupuesto que ya anunció Pemex, ¿esto de alguna forma les impactará? Sí, es un hecho. No sabemos qué magnitud, o sea, todavía Pemex está definiendo su plantilla de trabajo que va a tener en cuestión de plataformas y de barcos, y dependiendo del número de plataformas que tenga, pues será el número de barcos que se requiera. Entonces, si hay una reducción del número de plataformas, pues va a haber una reducción de barcos que se vayan a emplear en la zona. Entonces, sí estamos viendo que va a haber un impacto que puede ser importante. Entonces, no sabemos exactamente cuánto, pero sí estamos, pues ahora sí que en pláticas muy constantes con Pemex para poder definir cuál es el impacto que podríamos tener. ¿Qué medidas o qué previsiones tomará Pemex? Mira, así medidas como tal, pues no se pueden hacer porque dependen mucho de lo que el cliente requiera. Por nuestro lado, lo que sí podemos controlar es la parte de costos, que es donde tendremos caso de que haya una reducción tanto de los ingresos por reducciones de fletes o por el número de embarcaciones, pues lo que tenemos que intensificar es una campaña de reducción de costos muy intensiva para poder compensar la caída de ingresos que tengamos. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Es dependiendo si nos quedamos, esperemos que no, sin alguna embarcación que tenga empleo con Pemex, pues estaremos investigando en mercados en el extranjero para poder ir a dar ese servicio. O sea, la empresa está acostumbrada a trabajar en el extranjero, entonces no le vemos ningún problema por explorar esos nuevos mercados para nosotros, ¿no? Entre esas reducciones de costos, de gastos, ¿ustedes contemplan ya alguna medida similar a la que Pemex anunció, como reducción de personal? No, en ese sentido no estaríamos actuando de esa misma forma. Nosotros en los barcos, que es donde tenemos el mayor número de gente, pues básicamente operamos con el número exacto de tripulantes que requerimos a bordo de las embarcaciones. Entonces no podríamos estar reduciendo el número de personas que tenemos en nuestros barcos. En cuestión, en oficinas, hemos con el tiempo tenido una estructura muy ágil y muy delgada, no sobrecargada de gente. Entonces no vemos que haya una necesidad en realidad de reducir el personal. Entonces, ¿qué es lo que estaremos teniendo? Pues intensificando la parte de mantenimiento, negociando con proveedores y de esa forma tratar de tener un beneficio y una reducción en los costos de operación.
pero no en gente no estamos pensando en realidad. También con este anuncio que hizo el coordinador ya en particular en el sector de la reducción del presupuesto para desarrollo de infraestructura, ¿eso a ustedes de qué forma también les puede afectar? ¿Te refieres a puertos? Básicamente no tenemos ninguna afectación nosotros, porque al final la reducción que está teniendo puertos, o que pensamos que pueda tener, son en proyectos que nosotros no estamos involucrados. Entonces no tenemos ninguna afectación directa en ese sentido. Estamos hablando de Veracruz, Lázaro Cárdenas. Sí, en realidad no se ha definido muy bien qué es lo que va a hacer el gobierno en ese sentido, ¿no? Y yo creo que son más especulaciones que lo que es en realidad cuál es el plan que tenga la coordinación. ¿No? Yo creo que sí. O sea, y sobre todo muchos de los proyectos que tenía puertos también son a largo plazo, ¿no? Entonces claro. Quizás la afectación que puedan tener no es tanto comparado con lo que puedan tener ya en un futuro para lo que se requiere el desarrollo que está buscando los puertos, ¿no? Y volviendo a esto del cabotaje, ¿hay suficientes embarcaciones de bandera mexicana para brindar este servicio? Mira, en cuestión de lo que es Pemex, hay un número muy importante de embarcaciones mexicanas. Siempre hay la oportunidad de tener más, que es donde tenemos la competencia con los extranjeros. Y que dependiendo de los contratos que se vayan presentando en Pemex, pues yo creo que va a haber más oportunidades de traer más flota mexicana para ese tipo de contratos. Entonces ahorita estamos muy pendientes de qué es lo que va a hacer Pemex para poder definir cuál sería el plan de acción y qué renovación o qué barcos adicionales necesitaríamos para poder competir con esos barcos extranjeros y que se conviertan en mexicanos. ¿Qué falta, además independientemente de esa espera a lo que Pemex vaya a determinar, qué es lo que faltaría para poder desarrollar esa actividad que beneficie precisamente al sector? Pues básicamente es el programa con Pemex, porque es lo que nos daría la certeza para invertir y de esa forma poder hacer la competencia con las empresas extranjeras. Pero sí, dependemos mucho del plan que tenga Pemex para poder definir. ¿Qué es lo que está sucediendo con la reforma energética en la parte de cabotaje? Ahí sí es, en lo que es cabotaje costa afuera, ahí sí estamos esperando que pueda haber un beneficio muy grande para la industria. ¿Por qué? Porque van a venir nuevos empresas perforadoras o de exploración y producción que nos van a dar la oportunidad de tener nuevas áreas de negocio, ¿no? Estamos esperando que empresas como BP, Shell o Texaco, todas esas grandes empresas vayan a venir a México a explorar y que a la vez requieran los servicios de empresas mexicanas para poder dar el desarrollo que se requiere en esas áreas, ¿no? Entonces vemos un área de crecimiento y áreas de oportunidad para poder tener más negocios. Hemos llegado al final de la edición 222 de Informar. A nombre de quien la hace posible, Gabriela Vega, Claudia Velázquez y Enrique López, les agradezco el favor de su atención y compañía, al tiempo que los invito como siempre a que nos vuelva a acompañar en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Informar.